Muy bien, bienvenidos todos a esta sesión de jueves. Vamos a hacer una sesión más de este plan formativo del 2014, a ver qué os parece aportaros esta parte de la operativa que también creo que a muchos se ha traído de cabeza, ¿no? Un poco, porque hasta ahora teníamos pocas alternativas, ¿no? En academia teníamos una entrada en retroceso, básicamente, y a partir de aquí bueno, creo que hemos trabajado en unos posibles setups, no son los únicos, no serán los últimos, eh, pueden ser actualizados, podemos incluir algunos más, pero de entrada es una idea y un set de tipos de entrada que creo que pueden ser interesantes, ¿vale? Bien, de entrada quería un poco explicaros o haceros un poco de introducción en el tema este de los setups. A ver, como sabéis, en la operativa es muy importante la forma en la que entramos al mercado, sobre todo también en la que salimos. No vamos a tratar esa última parte ahora, pero sí que esta primera parte, cómo entramos al mercado, ¿vale? Estos setups de entrada son los que marcan de alguna forma en qué momento entramos. Si lo dejamos un poco de forma muy subjetiva, ya sabéis que bueno, pueden surgir dudas, ¿vale? Más allá de las dudas iniciales, también más adelante pueden surgir problemas ya emocionales en el momento de entrar por miedos, por lo que sea, ¿vale? Sobre todo cuando estás en real. Por lo tanto, bueno, creo que es interesante también tener un poco planificado la forma en la que entraremos al mercado. Si puede objetivizarse de alguna forma, mejor, ¿vale? Aunque ya sabéis que nunca va a poder ser objetivo al 100%, pero sí que intentamos, con el sistema inscripcional, al menos esta parte de entradas, que sea un poco, bueno, estén catalogadas de alguna forma y se puedan utilizar, ¿vale? Creemos que es interesante también tener varios setups, en este caso, porque incluso en distintas situaciones de mercado, en distintos patrones de mercado, se pueden dar necesidades distintas, es decir, cómo entramos en cada momento. Podemos tener varias formas de entrar en un mismo patrón o formas que cuadran quizás más con determinados patrones de mercado que buscamos, ¿vale? Contextualmente, pues el mercado se está moviendo de una forma concreta, vemos un patrón y la forma de entrar en mercado quizás es más adecuada con un setup o con otro, ¿vale? Tanto en un sentido como en otro, creo que es interesante tener estas opciones, ¿vale? Bien, eh, por último y primero de todo, ya que es una de las bases del sistema discrecional y a partir de aquí ya pasamos ahora en lo que son las entradas, me gustaría hacer mención al tema de un poco la esencia de esta operativa, ¿vale? Más allá de que tengamos distintos tipos de entrada, creo que es muy importante que no perdamos nunca la noción de lo que es quizá la esencia o la base, que es, ya sabéis, comprar siempre a ser posible en soportes, comprar siempre en soportes y vender siempre en resistencias. No tenemos que perder esa perspectiva nunca, ¿vale? Muy importante que cumplamos con eso y también que interpretemos contextualmente el movimiento que se está dando. Es muy importante todos estos puntos. Por otra parte, también eh, ya por último, para acabar esta introducción, el volumen, ¿vale? El volumen es importante, ya veréis que no tanto en la mayoría de entradas, pero sí que es importante en lo que es el contexto, en la interpretación de los movimientos, en la acción de precio, para determinar un poco la forma en la que estamos viendo el desarrollo del mercado y luego poder aplicar el patrón que estamos observando, ¿no? Y observando esos rastros que quizás puede estar dando el precio, ¿vale? El volumen es importante en ese sentido, quizás no tanto en la entrada en sí, en la entrada más o menos mecanizada, aunque ya veréis que hay alguna entrada que sí que utiliza esa interpretación de volumen también para entrar, ¿vale? Bien, si os parece, vamos a pasar ya a las entradas.
Venga, lo que hemos hecho es un poco catalogar estas entradas, viendo un poco, hemos puesto un nombre, las hemos bautizado, pero lo interesante también para vuestros graficados más adelante, cuando ya entréis en esta planificación que os hemos hecho de esta fase academia en distintas etapas, un poco catalogar esas entradas con un nombre corto. Ya veréis aquí, entrada G1, por ejemplo, en este caso, ¿vale? La nomenclatura en sí es muy fácil, es decir, G de giros, ¿vale? Las entradas de giro las llamaremos G y un número, y las entradas de continuación serán C y un número, ¿vale? Sin más. He querido añadir un número, un nombre también, bautizar con un nombre un poco más largo para que se entienda o bueno, se identifique un poco directamente más que por el código eh, de qué se trata esa entrada, ¿vale? Bien, primera entrada. Utilizamos esta entrada para entrar, ya sabéis, en una situación de giro. Vemos una inercia del precio, en este caso veis un movimiento bajista, ¿vale? Que llega a una zona de posible soporte, ¿sí? Y vemos cierto rechazo, es decir, que esta vela de rango amplio, en este caso, ¿vale? Con la que acaba esta posible inercia bajista, esta vela cierra lejos de su mínimo, ¿vale? Estamos viendo aquí, claro, ¿no? Siguiente vela, no es tan importante su color, por eso la he puesto en este gris, pero sí que es importante que también cierra lejos de sus mínimos, ¿vale? Es importante. ¿Por qué es importante esta situación? Rango amplio más rango pequeño de esta siguiente vela. Eso lo que nos está diciendo es facilidad en este caso para llevar el precio un rango muy amplio, y aquí, ¿no?, está teniendo ya dificultad para desplazarse, ¿sí? Se ha movido poco, digamos, este movimiento en esta parte de esta vela de 5 minutos, ¿vale? Bien, ¿qué situaciones podemos tener ahí? Como vemos aquí, precio de entrada. Situación de precio de entrada la vamos a situar dependiendo de esta vela de confirmación, sería esta vela gris, ¿vale? Si esta vela gris es una vela roja, es decir, en este caso, un movimiento que está tocando un soporte, ¿vale? Tenemos una vela de continuación roja. Tenemos que la entrada la podremos situar un tick por encima de la apertura, ¿vale? Es decir, ya sabemos, en una vela roja la apertura estaría aquí, ¿vale? Por lo tanto, el precio de entrada estaría donde tenemos aquí en el ejemplo, ¿vale? Por el contrario, si esta vela de confirmación es verde, en lugar de vela de apertura, o sea, precio de apertura, tendríamos ese precio de entrada en este caso, el cierre o un tick por encima del cierre. Tendríamos este precio de cierre, por tanto, el precio de entrada estaría en este nivel o un tick por encima. ¿De acuerdo? Bien, por otra parte, aquí tenemos un caso especial. ¿Qué es este caso especial? ¿A qué se refiere? Se refiere a que si la distancia entre tenemos una vela verde, ¿vale? En este caso, sabemos que podemos entrar en su precio de cierre de vela, un tick por encima, pero si tenemos mucha distancia hasta el mínimo, también sabemos que dejaremos esta zona muy desprotegida, ¿vale? Si debemos situar a 10 ticks el stop y nos queda por aquí en medio, estaremos bastante con el precio bastante desprotegido, ¿vale? En este caso, podríamos adecuar esa entrada en relación a los mínimos, ¿vale? Bien, creo que queda bastante más o menos claro. El nombre de esta entrada va en relación a este movimiento que os he explicado, ¿vale? Realizado mucho esfuerzo, posteriormente no se desplaza ya apenas, ¿vale?, en este movimiento en un rango estrecho de esta última vela de confirmación. ¿No entiendes el caso especial? El caso especial en este caso se refiere a esta vela gris,
siendo una confirmación verde, ¿vale? Con vela verde. Si es una vela verde, ten en cuenta que el precio de referencia para la entrada estará aquí, ¿sí? Si la distancia es muy significativa, ¿vale?, nos dejará el pivote totalmente desprotegido. Por lo tanto, nos permitimos, digamos, situar el precio de entrada más en relación a la protección de esta zona de mínimos, ¿vale?, y no tanto al hecho en sí del cierre de esta vela. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Veamos un ejemplo aquí, ¿vale? Ese tipo de entrada. Vemos vela de rango amplio, ¿sí? Zona de posible soporte. Cierra debajo de mínimos. En este caso no tenemos mucho rechazo en esta zona, en esta sombra por debajo de la vela rango amplio, vela HN, pero sí que vemos que cierra por encima de mínimos y posterior vela ya cierra, abre y crea ese rechazo muy por encima de estos mínimos, y vemos que es una vela en relación a esta de rango mucho más pequeño. Por lo tanto, ahí en este caso podríamos situar la entrada en este precio de cierre de esta vela o un tip por encima. ¿De acuerdo? Bien. Segunda entrada. Esta entrada es una entrada a continuación, ¿vale? ¿Por qué la pongo en segundo lugar? Porque va en relación a lo que habéis visto ahora mismo, ¿vale? La entrada de esfuerzo agotado, la entrada G1. ¿Vale? En este caso, en lugar de buscar el giro, buscamos la continuación. Es decir, tenemos el precio en caída, genera, como hemos dicho antes, esta vela de rango amplio, genera una siguiente vela que puede ser confirmación si el precio subiera, ¿sí? Pero en este caso el precio no sube, ¿vale? Lo estamos esperando aquí con nuestra entrada, pero el precio no sube. Y el precio realmente lo que hace es irse a favor de la vela de rango amplio, ¿vale? No nos importa tanto el color de esta vela, ¿vale?, igual que antes, pero sí que nos interesa la figura en sí, ¿vale? El contexto de cómo se está dando estas dos velas, ¿sí? Bien, en este caso el precio de entrada, como veis aquí, en el mismo creado por la vela intermedia que estaría aquí, ¿vale? Por lo tanto, situaríamos el precio de entrada en, en, esta, en esta situación, ¿vale? Por lo tanto, podríamos esperar, en el caso de que esperáramos una entrada para el giro en esta zona, pero si vemos que el precio se va para abajo, podríamos preparar una entrada para esta entrada por continuación por fallo, ¿vale? O C1, ¿sí? Como se comenta aquí, es un fallo de la entrada por esfuerzo agotado, la anterior, ¿vale? He visto la entrada anterior, sería, digamos, el fallo de ese tipo de entrada. Bien, un ejemplo, aquí lo podéis tener también, ¿vale? En este ejemplo vemos que podríamos estar esperando ese tipo de entrada por esfuerzo agotado, ¿sí? Pero en lugar de eso el precio sube. Por lo tanto, podríamos tener preparada la entrada en este nivel y entraremos al mercado, en este caso, con una continuación. ¿De acuerdo? Sería un caso de entrada para continuar el movimiento que llevamos inicialmente, en este caso alcista. Bien. Luego lo vemos. Luego vemos la acción de hoy y veremos que se han dado muchas entradas distintas en esta sesión de Cash Market de hoy. Y vamos a ver bueno, que se dan este tipo de entradas, ¿vale? Por lo tanto, nos dan opciones y ya veréis que tenéis más opciones que las que teníais hasta ahora, que creo que también es interesante, ¿vale? Bien, siguiente entrada, otra entrada de giro, en este caso nivel espontáneo G2. Esta entrada es una entrada particular, ¿vale? Es una entrada que, bien, es un poco particular en el sentido de que el soporte, en este caso, estamos hablando de una entrada para largo, ¿vale? En este caso, el soporte viene creado, ¿vale? Bien, por la estructura de cierre y apertura de estas velas, ¿vale?
crea un rechazo por debajo. Por lo tanto, este soporte es creado por el mismo precio en el que está cerrando esta vela y abriendo la siguiente, que sería la confirmación. ¿Vale? Vela bajista en este caso, vela alcista, creando esta zona con el mismo precio como soporte. ¿Vale? Y en este caso buscaríamos el giro igualmente, como digo. El precio de entrada, igualmente, lo veis aquí, gráficamente, sería en el cierre de esta vela. Por lo tanto, como veis también, sería como una entrada en pullback clásica que tenéis ahora, pero el soporte está creado por la misma estructura de esta doble vela. ¿Vale? Es una característica que se da en el crudo principalmente, ¿vale? Hemos observado en el crudo. Bien, digamos que a nivel de mercado no le vemos tanta explicación si lo vamos a cuadrar con otros gráficos temporales, con 2, 3 minutos, 1 minuto, pero sí que vemos que en 5 minutos esta estructura de velas se comporta bastante bien para buscar ese tipo de operaciones. ¿Vale? Bien, por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí en la que el mismo movimiento del precio crea este soporte, ¿vale? Con rechazo debajo de las dos velas, que nos permite o podemos aprovechar para, en este caso, entrar a largo, ¿vale? Creando este soporte entre cierre de esta vela bajista y apertura de esta vela alcista. ¿Vale? Bien. Vamos a ver, siguiente entrada. ¿Vale? Tenemos varias entradas, como veis, tendremos distintas alternativas, bastantes alternativas. No queremos tampoco que os despisten, ¿no? Tantas alternativas en setup de entrada, puesto que ahora solo teníais prácticamente, ya que hace un tiempo descartamos esa entrada en T1, teníamos solo esa entrada en pullback. Pero bien, ahí tenemos otra entrada, en este caso de giro, ¿vale? La G3 es una entrada clásica en retroceso. ¿Sí? ¿Qué es una entrada clásica en retroceso? Básicamente es la entrada que tenéis ahora como entrada en pullback. ¿Vale? Y es lo mismo. Por lo tanto, tenéis, en este caso, como ejemplo, tenéis ejemplificado en este caso una inercia, una tendencia bajista, ¿vale? Un movimiento bajista en este caso, y va a testear un soporte creando después ese rechazo y creando después una vela de confirmación, ¿vale? Que nos confirma este posible giro del precio. Situaríamos, ya sabéis, la entrada, el precio de entrada a mercado en el cierre de esta vela de confirmación. Por lo tanto, ya la identificáis como, digamos, la entrada clásica, la que tenéis, la que estabais utilizando hasta ahora. ¿Vale? A tener en cuenta, como siempre, importante, relevante también, que la distancia hasta la protección del pivote sea de 10 ticks. ¿Vale? Eso quita agresividad a esa posible entrada. Importante, ¿vale? Siempre en todas las entradas que estamos comentando, eh, es importante tener bien presente el hecho de esa protección, ¿vale? El hecho de tener protección hace que sea menos agresiva la entrada, hace que dejamos el stop menos expuesto a posibles retrocesos del precio, que nos pueden sacar a pesar de después ir a favor nuestro esa operación. ¿Vale? Por lo tanto, situamos el stop en un sitio estratégico que es más adecuado, ¿vale? En este caso. Bien, vamos a ver un ejemplo. Entrada clásica, ¿vale? Tenéis una zona, en este caso una resistencia, luego se convierte en soporte y vemos que se produce ese rechazo en el momento de la entrada. Pondríamos nuestra orden en el precio de cierre de esta vela verde, esta vela alcista. En este caso protegeríamos el pivote con 10 ticks de sobras, es decir, podríamos situar incluso el stop en menos ticks de 10. ¿Vale? En este caso será alrededor de menos de 10, serían 7 ticks, 6-7 ticks. ¿Vale? Por tanto, podríamos tener incluso
menos riesgo en esta operación. Bien, siguiente entrada, entrada 5. En este caso, otra entrada de giro, la G4. Es una variante de la anterior, variante de la clásica, digamos, de la entrada en pullback que conocéis todos. Bien, ¿en relación a qué es una variante? Es en relación a la situación básicamente del stop. Ya sabéis que cuando tenéis una vela de confirmación, hasta ahora era, digamos, utilizabais de forma estricta que el precio de entrada era el precio de cierre de vela de confirmación, ¿vale? Aquí tenemos una situación para largo, ya sabéis, caída del precio, rechazo en esta zona de soporte, vela de confirmación a favor de este largo que buscaríamos y normalmente, ¿vale? En la entrada clásica, en retroceso, en este caso la G3, si recordáis, ¿vale? Tendríamos fijo este precio de entrada. Si este precio de entrada estuviera a más de 10 ticks de la protección del pivote, ¿vale? No entraríais, ¿sabéis, no? Por lo tanto, en este caso tenemos la variante. La variante lo que hace es permitir poder poner una entrada en relación a ese pivote a pesar de que no estemos cumpliendo el hecho de entrar justo en el precio de cierre de esta confirmación, ¿vale? Eso nos permitiría que, por ejemplo, proteger el pivote, ¿vale? Primer caso, pivote del movimiento. En este caso sería lo mismo que una clásica en retroceso que en la que entráramos en el precio bien de cierre de esa confirmación. En este caso podríamos entrar por debajo, ¿vale? Bien, segundo caso, que quisiéramos proteger solamente el mínimo de la vela de confirmación, ¿vale? Bien, ya sabemos, 10 ticks máximo, ¿vale? Nos permitimos de riesgo, se pondría la entrada en relación a ese mínimo, ¿vale? Bien, tercera opción, que protegiéramos el precio de apertura, por lo tanto, este precio de aquí, ¿vale? ¿Qué sabemos? Que lo menos agresivo, en todo caso, sería la protección del pivote, ¿vale? Eso ya lo conocéis, pero tendríamos otras opciones, ¿vale? En situaciones que veíamos, pues quizás determinemos que son más claras en mercado, más rápidas, por acción de precio, por contexto, ¿vale? Esto ya vendría determinado por el análisis del precio en sí. Podríamos optar por eso, por la protección del mínimo o del precio de apertura, ¿vale? Son otras opciones, ¿vale? Bien, como veis, una variante de la entrada clásica. Por eso, en este caso, la he llamado variante en retroceso, G4, ¿vale? Para tener ese código de tipo de entrada. Ya veis, entrada en giro igualmente. Hasta ahora hemos visto 4 entradas en giro, una entrada a continuación, ¿sí? Bien, vamos a ver un ejemplo. En este caso, ¿vale? Vemos que el precio de cierre de esta vela de confirmación está muy desplazado respecto al pivote, ¿vale? Del movimiento, ¿sí? Por lo tanto, podríamos optar por esas otras opciones. Proteger pivote, poniendo precio de entrada por debajo, proteger mínimo de la confirmación, en este caso sería este mismo pivote, o podemos utilizar para más incluso menos agresividad el pivote de este primer testeo, ¿vale? Segunda opción, proteger este mínimo. Tercera opción, proteger precio de apertura de esta vela de confirmación, ¿vale? Ejemplo, por ejemplo, en este caso de este tipo de entrada, ¿sí? Bien, sexta entrada, ¿vale? Otra entrada de giro, ¿vale? ¿Cómo he llamado esta entrada? DNS, de No Demand No Supply, en este caso código G5. Es una situación también de entrada para un giro, ¿sí? Bien, son tipos de entrada en las que lo que buscamos es un retroceso del precio para posteriormente tomar en este caso un largo que nos diera
digamos, que nos situara a favor de esa tendencia que teníamos anteriormente, ¿vale? A favor de esta inercia que teníamos antes de el retroceso o corrección del precio. Como siempre, tenemos una zona de soporte, ¿vale? Alrededor de aquí. Esto, pensar que es bien un caso genérico que está aquí ejemplificado, ¿vale? Ya veréis en un caso real cómo se puede dar esa situación, ¿vale? Pero digamos que la forma, la estructura sería esta. Lo importante de esa estructura, ¿qué es? ¿Vale? Aquí en la característica podéis ver. Es una variación, más que nada, de la entrada también en pullback clásica. Pero en este caso tenéis aquí un ejemplo de lo que podría ser el histograma de volumen en ese momento, ¿vale? ¿Qué vemos? Una bajada de volumen, ¿sí? Retrocede el precio y también igualmente baja el volumen. Vemos rechazo en esta zona de soporte, ¿sí? Lo importante, o digamos lo que marca esta entrada, las premisas de esta entrada, sería que en esta confirmación, que utilizaríamos esta zona, ¿vale? Esta vela, su volumen es menor que las dos últimas velas, ¿vale? Las dos velas anteriores. Es importante esta bajada de volumen, ¿vale? En este caso, el precio de entrada a mercado lo situaríamos, ¿vale? Como veis en el ejemplo, en el precio de apertura, ¿sí? Si el precio vuelve a esta zona, entraríamos para optar a ese posible largo a favor de este movimiento previo, ¿sí? Bien, otra entrada en giro, ¿vale? Tenemos ya 5 entradas en giro y vamos a ver un ejemplo de este tipo de entrada. Bien, vemos aquí, importante, en este caso el volumen, y vemos también el momento en el que, digamos, el momento en el que entraríamos, donde situaríamos la entrada en mercado. En este caso sería en el precio de apertura de esta vela, ¿vale? Que tenéis ahí marcada con la flecha. Bien, lo importante, precio en caída, ¿sí? En este caso rompe esta zona de posible soporte, se revuelve el precio, se va a testear otra vez esta zona de soporte, en este caso ahora como resistencia, crea un rechazo, vemos el precio con volumen en caída, ¿vale? En estas velas, esto nos da disposición para ese posible entrada, ¿vale? Creo que ahí en ese ejemplo quizás queda más claro de cómo se podría dar esa posible entrada, ¿sí? Es una entrada de giro, puesto que teníamos ahí estas velas en corrección alcista, pero digamos que lo que buscamos es ir a favor de esta tendencia que tendríamos eh, anterior, ¿sí? Como siempre, también veis que lo que buscamos es vender en resistencias y comprar en soportes en el caso contrario. Es muy importante, ¿vale? Esto, que no lo perdamos nunca, no perdamos nunca la noción digamos, de esa característica que ya sabéis todos que es clave, pero eso no debe variar nunca por muchas opciones que tengamos a nivel de setup, ¿sí? Bien, entrada 7. Una entrada de continuación, es la segunda entrada de continuación, ¿sí? He llamado RIR rápida, de rotura retesteo rápida, ¿sí? Bien, se basa justamente en eso, ¿sí? Es una rotura de una zona de soporte, rápidamente luego crea una corrección, rechazo en esa misma zona de soporte anterior rota, ahora como resistencia, y situaríamos la entrada aquí. Ahora sin tener en cuenta el volumen, ¿vale? Estamos viendo aquí que el volumen, eh, digamos que no lo consideramos relevante o no tan relevante, sí en lo que es el contexto en todo caso, pero no en lo que es la mecanización o un poco en, digamos, objetivización, en cierta manera, de esta entrada, ¿vale? La entrada la situaríamos un tick por debajo,
de este precio de apertura de, en este caso, esta vela alcista, ¿vale? Para una entrada en corto, ¿vale? Tenemos claro que aquí estaríamos vendiendo o entrando en corto en esta zona ahora de resistencia, ¿vale? Anteriormente había sido de soporte, ¿sí? Bien, un ejemplo, en este caso, resistencia importante, ha sido, ha sido respetada durante bastante tiempo en mercado y vemos que posteriormente genera una rotura y rápidamente el precio retrocede haciendo una corrección justamente hasta esta zona de soporte anterior o resistencia anterior, ahora soporte, ¿vale? Eh, y pondríamos la entrada, como decíamos, un tick por encima de este precio de apertura, en este caso de vela bajista porque estamos hablando de un largo, ¿sí? Bien, creo que en los ejemplos queda bastante también más o menos claro, ¿vale? Y aquí un resumen. Veamos, tipos de entrada de continuación. Dos, ya hemos visto dos. Continuación por fallo, uno. Y esta última que hemos visto, rotura retesteo rápida, C2. ¿Sí? Las demás, las que hemos ido viendo, ya habéis visto, entre las cuales están la que teníamos hasta ahora, la entrada en pullback, llamada aquí clásica en retroceso, es la G3. Su variante, ya hemos visto, en la que nos permitimos situar el precio de entrada en relación a distintos aspectos o distintos puntos de referencia, es decir, el pivote, el mínimo, el precio de apertura de esa vela de confirmación, que hemos llamado G4. También hemos visto estas otras entradas con características bastante interesantes, ¿vale? El esfuerzo agotado, en la que tenemos en cuenta, ya habéis visto, el tipo de velas que se forman, ¿vale? Una vela de rango muy amplio del HN, que hace desplazar el precio en muchos ticks, y posteriormente vemos que se genera una vela de rango muy pequeño, ¿sí? Por lo tanto, no es capaz, o sea, el precio ya no se desplaza a partir de ese testeo, ¿vale? de ese soporte, ¿vale? Por otra parte, también vemos que el precio cierra lejos de mínimos, por lo tanto, ahí vemos que están entrando órdenes contrarias a esa inercia anterior, ¿vale? Bien, y por último hemos visto también esta entrada de no demand no supply, en este caso porque vemos esa bajada en el volumen que nos puede indicar esa posible idoneidad para entrar en ese momento, ¿sí? Bien, vamos a ver, en este caso, mercado en tiempo real, ¿sí? Eh, mercado en tiempo real y he marcado entradas que se han dado hoy, ¿vale? Que podríamos cuadrar con ese tipo de eh, entradas que hemos definido. Como veis, aquí tenemos varias entradas distintas, ¿vale? Tenemos una, dos, tres, tenemos la C1, la G5, la G3 y la G2, ¿vale? Cuatro tipos de entradas distintas que se dan solo en esta fase del precio, ¿eh? Es decir, tenemos básicamente el cash market de hoy, ¿sí? Desde las 9 hasta las 12. Tenemos distintas opciones. Continuación por fallo, ya sabéis, en este tipo de movimientos lo que buscábamos eh, con la entrada por esfuerzo agotado, si os acordáis, ¿vale? Ahora tenemos que hacer un poco de esfuerzo, ¿no? Para recordar lo que he hablado hasta ahora, pero si os recuerdo ahí rápidamente lo que buscábamos es un desplazamiento muy largo del precio en vela de rango amplio, vela HN, y posteriormente una que también cierra lejos de máximos en este caso, y posteriormente una vela de rango más estrecho que también cierra lejos de esos máximos creados, crea un rechazo ahí en esa zona, y ahí lo que podemos estar buscando es que el precio generara ese movimiento bajista, ¿vale? Esa corrección. Pero por el contrario, si no se da, podemos aprovechar para entrar en continuación,
es decir, seguir este movimiento. ¿Sí? Bien, ahí se da la situación. ¿Dónde entraríamos? En el máximo de esta vela que anteriormente podía haber sido de confirmación para esa otra entrada G1. ¿Sí? En este caso deja de ser una G1, por lo tanto deja de ser una entrada de giro para pasar a ser una entrada de continuación y seguir el movimiento que teníamos ahí en mercado. ¿Sí? Bien, siguiente. Vemos en este caso la G5. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Que no queda demanda, ¿vale? Sería en este caso un no demand. Tenemos una posible zona de resistencia. ¿Vale? Aquí se apoya el precio en la fase alcista. Luego, cuando corrige el precio, rompe ese soporte y genera rápidamente también ese retroceso hasta esa zona de posible resistencia. Importante, ¿vale? Ver ese arrastre de volumen en caída. ¿Sí? Igualmente, tenemos esa posible entrada. Aquí tendríamos una posible zona de resistencia. ¿Vale? Lo tengo marcada aquí. Lo estáis viendo. ¿Vale? Igualmente en esta zona. ¿Sí? Y podríamos aprovechar este movimiento, en este caso, volumen en caída. Se ve claramente, ¿no? Voy a hacer un poco más grande incluso para que se vea mejor en el ejemplo. Bien. También tenemos ahí siguiente situación donde, bueno, incluso podríamos detectar dos tipos de entrada distintas en la misma situación. ¿Vale? Un caso aquí de no supply, es una entrada G5, en una zona de posible soporte, aquí no queda tan claro, pero esto es una estructura incluso de hombro cabeza hombro invertido. ¿Vale? Si lo veis aquí, esto será algo hoy por la tarde. Y podríamos identificar esa posible entrada aquí. ¿Vale? Vemos esa caída en el volumen, por lo tanto, se podría dar ese tipo de entrada. Por otra parte, también podríamos identificar, si no vemos incluso ese posible soporte, podemos identificar una posible entrada de nivel espontáneo. Vemos que estas dos velas crean este posible soporte. ¿Vale? En este caso sería una entrada en giro, una entrada G2. ¿Sí? Bien, más adelante vemos también el precio arranca después de esta estructura, como decía, posible hombro invertido, rápidamente rompe esta línea de posible resistencia, rompe, está cerrando ahí la vela por encima de estos máximos anteriores, por lo tanto vemos esa posibilidad de que el precio se pueda lanzar y genera esta corrección rápida en esta zona también con volumen en caída. ¿Sí? Rechazando el precio, cerrando lejos de esos mínimos en la vela sucesivos, podríamos identificar ahí esa entrada de giro, en este caso de no supply. ¿Sí? Más, aquí, en este caso, tendríamos también una posible entrada clásica, G3, en este caso vemos que el precio llega a esta zona que anteriormente había sido soporte importante que se rompe este desequilibrio creado después, y aquí tenemos una posible vela de confirmación en la que tendríamos espacio incluso para que el stop DirectX estuviera protegiendo el pivote. ¿Sí? Bien, vemos en este ejemplo, ¿vale? De esta misma tarde, o sea, no ha sido buscado aleatoriamente, ¿no? Simplemente se ha dado esta tarde, y en esta tarde, en este rato, se han dado unas cuantas entradas. Ya estáis viendo 4 entradas distintas, si no me equivoco 3 entradas de giro y una de continuación, y se han podido utilizar incluso durante esta sesión. ¿De acuerdo? Ya estáis viendo, por ejemplo, vamos a hacer la comparativa con lo que podríamos tener con limitación hasta ahora, que sería solamente una entrada tipo pullback. Con la entrada tipo pullback, aquí pues, pocas entradas tendríamos opción,
¿vale? Si no tuviéramos este catálogo ampliado de setups. Bien, estamos viendo, cuando se nos dan las velas de confirmaciones, se nos queda el pivote muy desplazado, ¿vale? Estamos viendo en muchos casos. Aquí quizás sería el único caso en el que podríamos poner una entrada incluso clásica, ¿vale? También. Bien, ¿vale? Vemos distintos casos, quizás distintas situaciones, quizás incluso lo que decíamos al principio, quizás distintos patrones se comportan mejor con unos setups que con otros, e incluso hay muchos patrones que, dependiendo de cómo se está moviendo el mercado, pues se podrían operar con varios de ellos. Bien. Bien, creo más que nada con estos ejemplos puede quedar ejemplificado. De todas maneras, vamos a ir recordando esto. Vamos a basar un poco esos graficados que vais a hacer a partir de ahora en este tipo de entradas. Los vamos a llamar de esta forma, ¿vale? Con esta nomenclatura para hacer las correcciones de forma más fácil también. Y más que nada, la intención de todo esto es que os facilite un poco y os dé opciones. ¿Vale? No queremos que os despiste, que ahora tengáis 7 entradas distintas en lugar de una. No es importante el número de entradas, sino que es importante tener una alternativa porque lo que es realmente vital es la interpretación, ¿vale? de lo que se está dando en el mercado, del contexto, de la estructura del mercado, y a partir de ahí que tengamos maneras de añadirnos a esa interpretación que ya estamos dando al mercado, ¿vale? Lo importante es que tengamos esa opción que nos permita ir a favor de ese movimiento que estamos interpretando. Vamos a insistir en esto, vamos a basar, como digo, los graficados en este tipo de patrones y con el tiempo ya veréis que se pueden ir utilizando sin demasiadas dudas. Quizás se van a ir interiorizando estas entradas sin muchos problemas, a pesar de que ahora veáis distintos nombres, distintas nomenclaturas para estas entradas, y creo que bueno, puede favorecer vuestra operativa y vuestro progreso, ¿vale? Para ir viendo por las etapas de la formación que estamos planteando. Bien, sin más, cualquier duda podéis contactar con nosotros, podéis comentar este tipo de entradas, podéis ir identificando incluso, yo os propondría también que vayáis identificando en graficados antiguos, en graficados que vais haciendo estos días, vayáis identificando posibles situaciones con este tipo de entradas, ¿vale? Os facilitaremos este PDF también, esta presentación, para que tengáis ahí una posible chuleta también, ¿vale? Una chuleta. Está hecho en forma de chuleta rápida para que podáis ver rápidamente las distintas opciones que tenéis y las identifiquéis lo más rápido posible en el mercado esos primeros días que quizás os pueden surgir más dudas. Bien. Bien, sin más, cualquier duda, como sabéis, distintas vías, a través de Facebook lo podéis comentar, nos podéis comentar también a través de mail y espero que bueno, esto pueda enriquecer un poco más también la operativa que estabais llevando hasta ahora y las opciones se verán un poco incrementadas también con estas distintas opciones. Bien, un placer estar aquí con vosotros. Nada, nos vamos viendo. Buen trading para los que estéis operando, los que operéis, los que descanséis ya, buen trading para mañana. Y como digo, pongo esos deberes, ir identificando esas posibles opciones y las vamos comentando. Venga, buenas tardes a todos y nos vamos viendo. Hasta pronto.